Y bueno, hoy quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios, a Romanos capítulo número 16. Estamos ya prácticamente terminando la carta a los Romanos, Romanos capítulo número 16. Y esta sección que hoy vamos a considerar es una sección un tanto extraña, considerando que el apóstol Pablo se suponía que estaba cerrando la carta y lo único que estaba haciendo era saludando a diferentes colaboradores, de entre los cuales nosotros hemos hablado de 3 de ellos, pero hay una lista de 15 colaboradores que aparecen ahí en Romanos capítulo número 16. Lo natural era que si ya se estaba despidiendo, pues esta sección pues la hubiera abordado, lo hubiera tratado en otro lugar. Pero pareciera como que el apóstol Pablo dijo, se me olvidó que este tema también era importante y como quiera lo voy a agregar y lo voy a anotar. Y tiene que ver con la unidad. Hermanos, en la iglesia los que causan división son aquellos que fomentan la discordia, la desunión y la falta de armonía entre los miembros. Y quienes hemos tenido la experiencia de sufrir una división en la iglesia, sabemos muy bien lo dolorosa que es y dañina que es, y también sabemos lo que tarda para sanar las heridas, y no es poco tiempo en el cual se pueden sanar estas heridas que se nos dejan cuando hay alguna división en la iglesia. Por ello, hermanos, es muy importante identificar y marcar a quienes causan división de la misma forma en la que los científicos marcan a los delfines, a las aves o a algunos otros animales para poder reconocerlos y para poderlos luego identificar. No tener cuidado, hermanos, de identificar a quienes causan división es como no poner en cuarentena a una persona que está infectada de algún virus que es mortal y sobre el cual no tenemos ninguna vacuna. La verdad es que cuando nosotros no ponemos atención a quienes causan división, hermanos, luego nos vamos a lamentar de no haber puesto atención a tiempo de estas personas que a través de su carácter manifestaban y reflejaban, y sobre todo a través de su historia expresaban y manifestaban ser personas que generaban división. ¿Qué dice la Biblia respecto a la división? Es una pregunta que hoy queremos nosotros contestar. ¿Por qué la gente se convierte en un divisor? También queremos contestar a esta pregunta. ¿Cómo podemos identificar a un divisor? Y por último, ¿qué debemos de hacer con él? Son las 4 preguntas que el día de hoy yo quiero contestar a través de la Biblia. Le invito a que siga la lectura que hago de Romanos 16, versículos 17 al 20, que dicen: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La primera pregunta que les decía me interesa contestar es: ¿qué dice la Biblia respecto a la división? Cuando nosotros vamos a la Escritura, hermanos, podemos darnos cuenta que el término división o la palabra división o el tema de la división puede entenderse en varios sentidos o en varias formas. Una de ellas es negativa y es a la que hoy pondremos mayor atención. En el Antiguo Testamento, hermanos, podemos nosotros ver cómo se enfatiza
en la unidad del reino, puesto que, como ustedes recuerdan, el pueblo de Israel fue llamado por Dios para habitar la tierra que le habían prometido a Abraham y se constituyó como una nación que estaba constituida por 12 tribus. Y a lo largo del Antiguo Testamento, a todas estas tribus se les invitó y se les llamó a la unidad. Incluso algo que podemos ver es que a pesar de las advertencias que se hicieron a estas tribus de que se mantuvieran unidas, pues poco tiempo después de que se había constituido el reino, estamos hablando de que por ahí del año 931 antes de Cristo se dio la división del reino. Y entonces 10 tribus quedaron con su capital Samaria y 2 tribus quedaron con su capital en Judá. Y esta división se siguió dando por mucho tiempo debido a que no atendieron a las instrucciones que Dios les dio acerca de la necesidad de permanecer en unidad. Sin embargo, en el Antiguo Testamento no se hace solamente una exhortación a la unidad en el reino, sino también se hace una exhortación a la unidad en la misma familia y también se nos habla acerca de procurar que no haya discordia entre los hermanos. Particularmente el libro de los Proverbios es el libro en el cual podemos encontrar más pasajes que hacen alusión a la necesidad de estar unidos o que se nos dan consejos respecto a la manera en la cual la unidad se puede preservar o se puede dar. Pero luego, hermanos, cuando entramos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento nuevamente podemos ver diferentes cartas en las cuales se hacen alusión a la unidad. Por ejemplo, la carta a los Efesios es una carta que el apóstol Pablo utiliza para hablar de la unidad. La carta a los Corintios es también una carta en la cual el apóstol Pablo resalta la importancia que tiene la unidad. Pero no solamente esto, sino que también podemos encontrar en el Nuevo Testamento que se nos habla acerca de que habrá división por causa también del Evangelio. Y esa división, hermanos, sí la queremos. La otra no. Esa división que se da por causa de Cristo, porque nosotros tenemos los valores del reino, porque nosotros queremos ser obedientes a Él, porque nosotros nos queremos someter a su voluntad, de manera necesaria nos va a hacer estar mal con aquellas personas que no se someten con estos principios o valores del reino o que no se someten a la voluntad de Dios. Así es que incluso el mismo Jesús dijo y advirtió que habría división en las mismas casas, entre los padres, entre los hijos, entre los hermanos, a causa del reino de Dios. Como les digo, esa separación, aunque duele, no nos debiera de importar tanto, porque es natural que se tenga que dar esta separación. Sin embargo, la Biblia es clara en decir que la falta de unidad no debiera de darse en el cuerpo de Cristo. La división en el cuerpo de Cristo, hermanos, es un pecado y es un pecado bastante grande. Efesios en el capítulo número 4, versículo 1 al 3 nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la cual habéis sido llamados, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Y luego habla acerca de los elementos que permiten que nosotros estemos unidos. Pero noten que el apóstol Pablo en esta carta nos dice que tenemos que tener solicitud, que tenemos que tener prestura, que tenemos que estar dispuestos a guardar lo que Dios ya nos ha dado. La unidad no es algo que nosotros generemos, es la unidad del Espíritu. Y cuando nosotros venimos a Cristo y cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, entonces nos une a todos, nos hermana a todos y nos pone en un cuerpo. Por eso cuando nosotros queremos salir del cuerpo, cuando nosotros no queremos estar unidos al cuerpo, entonces estamos cometiendo un pecado bastante grave. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12,
se nos habla acerca de que así como el cuerpo es uno, así también tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Y por eso en la primera carta a los Corintios se nos ruega que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hablemos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Si notan todos estos pasajes que he referido, de manera general nos hablan acerca de que Dios quiere que no haya división, que Dios quiere que nosotros permanezcamos unidos, que Dios quiere que nosotros no estemos separados, que Dios quiere que nosotros seamos solícitos en procurar siempre la unidad al costo que esto tenga. Hermanos, si tengo que ser más claro, tendría que decirles que el Señor no tolera la división, que el Señor aborrece la división porque ella destruye a su pueblo como la expresión de Él mismo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y cuando nosotros estamos desunidos, estamos expresando entonces que no hay unidad en Cristo y con Cristo. Por eso, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos de estar siempre procurando la unidad. Pero ahora, si tenemos todas estas advertencias en la Biblia acerca de la necesidad de estar unidos, ¿por qué es que la gente se convierte en un divisor? Porque yo estoy seguro que cuando nosotros leemos la Biblia somos pues bastante transparentes. Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos esta clase de amonestaciones, entendemos que nosotros queremos hacer lo que ahí se nos dice y no queremos dividirnos y no queremos separarnos y no queremos conflictuarnos y no queremos estar en mal los unos con los otros. Pero ¿por qué la gente se convierte en un divisor? Bueno, hermanos, la primera razón por la cual una persona se convierte en un divisor es debido a las enseñanzas falsas. Hermanos, queda claro que en la Biblia las amonestaciones que se hacían por parte del apóstol Juan, del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, son amonestaciones en las cuales se le decía a la iglesia que debía de ser muy cuidadosa respecto a la enseñanza, puesto que la enseñanza podía apartar a las personas o podía separar a las personas de la unidad que Dios nos había dado. Por ejemplo, hubieron algunas herejías que se infiltraron en los primeros años de la iglesia, a causa de que algunos no pusieron atención a la doctrina que se les había predicado o se les había enseñado. Por ejemplo, el Pablo habla acerca de un problema que se dio en Gálatas con los judaizantes. Y les dice ahí en Gálatas, en el capítulo 1, en los versos 6 al verso 9, les dice: me asombra que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó por la gracia de Cristo. Están pasando tan pronto a otro evangelio. No que exista otro evangelio, pero hay algunos que los molestan y quieren cambiar el evangelio de Cristo. Y como ya lo tengo dicho, ahora lo repito: si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea maldito de Dios o sea anatema en otras versiones que tenemos de la Biblia. Hermanos, en este caso Pablo en la carta a los Gálatas habla acerca de cómo esta doctrina judaizante se infiltró en la iglesia y apartó a los hermanos de la gracia de Dios, pero no solamente eso, sino que hizo que se generaran discordias y contiendas al interior de la iglesia a causa de estas herejías que habían llegado a la iglesia y que algunos empezaban a creer. Estas disputas
que se dieron por causa de un malentendimiento de la doctrina, trajeron como consecuencia, hermanos, desunión. Por eso, hermanos, algo que yo debo subrayar es la importancia que tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros no vivimos y estamos en la palabra, la división fácilmente va a poder entrar a la iglesia. Porque una de las formas en las cuales se da la división es a través de las falsas enseñanzas. Pero esa es solamente una manera. La segunda forma, hermanos, en las cuales se da la división, o la segunda razón por la cual se da la división, es por intereses personales. Hay gente, hermanos, que prioriza sus propios deseos y sus ambiciones sobre la unidad de la iglesia. Hay gente que tiene expectativas, que tiene aspiraciones, que tiene deseos, que tiene sueños, y esas aspiraciones, deseos, sueños, los pone por encima de la unidad de la iglesia. Es decir, hay gente que no le interesa otra cosa más que lo que él quiere, lo que él desea o lo que él está procurando, y no le interesa sujetarse en ninguna medida a los demás, puesto que quiere que prevalezca siempre la opinión que él tiene o la expectativa que él tiene. De hecho, en relación a esto, el apóstol Pablo ya había hablado cuando nos habló acerca de las disputas que se daban por cuestión de opinión. Y cómo estas disputas que se daban por cuestión de opinión a veces terminaban dividiendo también a la iglesia o separando a la iglesia. En aquella ocasión que yo compartía con ustedes esto de cómo se daba la desunión o cómo se daba la separación, hice alusión a un personaje que se llamaba Absalón. Absalón fue hijo de David, y Absalón algo que anhelaba o deseaba era gobernar. Y como él deseaba gobernar, algo que ocurrió es que empezó a buscar la manera en la cual procurar hacerlo, yéndose a sentar a la puerta de la ciudad para que cuando las personas que llegaban a presentar algún conflicto al rey, primeramente fueran recibidos por él, los escuchara y luego él les dijera que efectivamente ellos tenían razón, pero lamentablemente la persona que estaba al frente del gobierno no los iba a escuchar ni los iba a atender, no les iba a poner atención ni les iba a hacer justicia, que él lamentaba mucho que eso sucediera y hasta exclamaba y decía: oh, pero si yo estuviera en ese lugar, si yo pudiera tomar ese sitio, si yo tuviera esa autoridad, entonces las cosas serían bastante diferentes. Y hay personas que tienen esta clase de intereses, personas que quieren de alguna manera destacar, personas que, por ejemplo, a lo mejor quieren predicar y dicen: pero el pastor no me deja predicar, el pastor no me deja hacer esto, el pastor no me deja hacer lo otro, yo quiero hacer tal cual cosa, pero él siempre se interpone en lo que yo quiero hacer. Y empezamos entonces a pensar que nuestros intereses, nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestros planes están por encima de la unidad del cuerpo. Y entonces empezamos, así como Absalón, a compartir con los demás, a hablar con los demás, a lamentarnos, a quejarnos, a decir que estamos impedidos para alguna cosa, que no podemos realizar alguna tarea, o que incluso no nos la dejan hacer porque nosotros somos mejores que el que la está haciendo, y por esas razones que nos tienen envidia. Así pasa, anteponemos nuestros intereses personales por encima de la unidad del cuerpo de Cristo. En otras ocasiones, hermanos, no solamente la falta de unidad se da a causa de estas dos causas, como la enseñanza falsa o los intereses personales, sino se da también a través de un liderazgo falso. Hermanos, el enfoque que hay a veces en el hombre, en la persona,
en lugar de en Cristo, hace que también se dé la división. Hay personas que en lugar de buscar que Cristo sea exaltado, lo que quieren es ellos ser exaltados. Ellos buscan control. Ellos buscan de alguna manera tener una posición sobre los demás y esto también genera división. Mire, esto se deja ver en la carta a los Corintios. Yo les decía hace un momento que la carta a los Corintios es un ejemplo de cómo había falta de unidad. Y ahí, precisamente en Corinto, había facciones que estaban siguiendo a determinados liderazgos o a determinados personajes. Y Pablo escribe en 1 Corintios 1, versos 12 y 13, y dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y sigue diciendo luego en 1 Corintios 4, en los versos 4 al 7, el apóstol Pablo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, Israel la regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, ni el que la riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, un problema muy grave en la iglesia es el deseo y la aspiración que tiene la gente por reconocimiento. Miren, yo creo que a veces, hermanos, la historia familiar que tenemos y las experiencias que hemos vivido condicionan mucho la manera en la cual luego nos relacionamos con las demás personas y nos relacionamos en la iglesia. Y hermanos, como en la iglesia el trabajo es voluntario, es más fácil que usted pueda adquirir una posición de liderazgo en la iglesia a que la pueda adquirir allá afuera. Porque allá afuera, como no es voluntario, pagan, pues también quieren resultados y necesitan que las personas tengan determinadas cualidades o capacidades. Pero a veces las carencias que tenemos, las deficiencias que tenemos o las necesidades afectivas que nosotros tenemos, hacen que cuando nosotros nos incorporamos a la iglesia y queremos empezar a participar en ella, pues se dejen notar o se dejen sentir. Y entonces, estando en la iglesia, es común que nosotros asumamos a veces una posición de autoritarismo. A veces asumamos o pensamos que de lo que se trata es de mandar, de lo que se trata es de dar órdenes, de lo que se trata es de controlar. Pero nos olvidamos que el liderazgo cristiano es completamente opuesto al liderazgo que hay en el mundo, y Jesús mismo nos enseñó: el que quiera ser mayor entre vosotros, deberá ser pues el servidor. Entre los reyes, entre los gobernantes, ellos se enseñorean de los demás, pero entre nosotros no puede ni debe de ser así, sino que el que quiera ser el mayor deberá de ser el servidor. Hermanos, no saben cómo me alegro y cómo me llena de bendición el ver que, por ejemplo, personas que yo sé que tienen una posibilidad de destacar allá afuera, se disponen para ocupar cargos de servicio o responsabilidades de servicio dentro de la iglesia. Y el viernes fue un ejemplo. Ponerse chalecos como si fueran personas que están acomodando carros, algunas personas que tienen determinado grado de estudio, o algunas personas que han ocupado alguna posición económica mejor que otras, o algunas personas que han destacado en algo. Hermanos, nos muestra lo que verdaderamente es el servicio cristiano. Ese es el servicio cristiano. A eso Dios nos llamó. No nos llamó a tomar posiciones
ni a competir para ver quién es el más grande. De hecho, es algo que Jesús condenó con sus discípulos y les llamó la atención dándoles estas palabras. Pero en la iglesia se da muchas veces la falta de unidad a causa de no entender lo que es el liderazgo o tener un falso liderazgo. Decir que somos líderes espirituales, pero no entender cuál es la naturaleza del liderazgo espiritual y no asumir entonces que somos llamados a servir y no a ser servidos, a dar nuestra vida por los demás y no a esperar, buscar, encontrar beneficio alguno para nosotros. Esta es otra causa, hermanos, por las cuales muchas veces se da la desunión en la iglesia. Y este canto está muy padre porque habla acerca de cómo él va describiendo a un personaje que se le ha olvidado cuál es la posición que debe de ocupar. Y dice, ábranle paso, que ya está aquí el hombre más solicitado del momento, un tipazo famosísimo. Y este personaje de este cuento, esta historia no es real, es solo un cuento que yo me inventé. Dice, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y que lo sepa usted. Ok, mi personaje se llama Ego Divo. Mide 4 pies y pico, pero es bien altivo. Dice, persuasivo, todos quieren seguirlo, todos se ponen de pie para recibirlo. Ego Divo empieza su conferencia y todos maravillados ante su excelencia. Hace alarde de su inteligencia y mientras más sube, más se impresiona la audiencia. Ni siquiera se dan cuenta de que Ego no imita al líder que representa, un líder que lavó los pies de sus seguidores siendo el Señor de señores. Ego sacude, bájate de esa nube, no se te olvide que el que más baja, más sube, el más pequeño aquí es el más grande allá y eso tú no lo puedes cambiar. Y luego dice, Ego Divo está dando un espectáculo, poder y motivación para vencer obstáculos, imponiendo su versión y su criterio con el pecho inflado como un globo de helio, como quien tiene la verdad absoluta. La gente le aplaude y Ego se lo disfruta, no deja ni la mínima percepción de lo que significa manso y humilde de corazón. Baja del altar, de la tarima, y entre la multitud un anciano se le aproxima, le dijo que no te engañe la autoestima, porque el burro va debajo y el maestro va encima. Y ya no se la voy a cantar completa. Hasta ahí me voy a quedar. Pero lo que sí quiero hacerle notar es que esta es una causa y de las principales por las cuales la gente termina siendo un divisor. Porque la gente busca tener un liderazgo que no corresponde al liderazgo de su Señor. No entiende de qué se trata el servicio cristiano. No entiende de qué se trata la vida cristiana. Y a veces creemos que de lo que se trata es de figurar. Y hermanos, algunos, viendo que aquí no hay mucho para figurar, porque vienen apenas unos 50 o 60 para poder tener esa posibilidad de figurar, buscan otros espacios en los cuales sí lo puedan hacer. Allá donde haya multitudes, ahí es donde queremos tocar. Allá donde haya multitudes, ahí es donde queremos predicar. Allá donde haya multitudes, ahí es donde nosotros queremos estar. Y eso es porque no entendemos el liderazgo que Dios nos ha dado y que nos invita a nosotros tener. Pero la cuarta causa por la cual a veces nos convertimos en divisores, hermanos, es porque tenemos un discernimiento deficiente. ¿A qué me refiero cuando digo un discernimiento eficiente? A la falta de discernimiento al tomar decisiones y no poder evaluar objetivamente las situaciones. Miren, hermanos, esta falta de capacidad de hacer un juicio correcto se deja notar muchas veces
en la iglesia y genera mucha división. Por ejemplo, hay personas que asisten a la iglesia, pero debido al estado emocional que tienen y que del cual no se pueden zafar, a veces terminan concluyendo o creyendo que la razón por la cual se encuentran en ese estado de ánimo obedece a la iglesia. No me han tocado pocos casos en los cuales la gente le atribuye a la iglesia la razón por la cual se siente así como se siente. Y esa falta de discernimiento para entender por qué se siente así genera división, porque la gente entonces empieza a decir, en esta iglesia falta algo. En esta iglesia no tenemos lo que necesitamos. En esta iglesia hace falta algún cambio importante porque por esas razones que yo me estoy sintiendo así. Si hubiera esto, si hubiera lo otro, si hubiera aquello, entonces yo me sentiría bastante bien. Pero hermanos, lo que no nos damos cuenta es que esta es una falta de entendimiento y de raciocinio, porque muchas veces esto obedece más bien a nuestra falta de trabajo espiritual. Si nosotros trabajáramos en nuestra vida espiritual verdaderamente y no creyéramos que los cambios o las transformaciones en nuestra vida son mágicos y que nada más se van a parar el domingo y con una varita mágica entonces todos van a ser transformados o cambiados, entonces, hermanos, pues otra cosa sería en la iglesia. ¿Por qué la iglesia a veces se divide por esta falta de discernimiento eficiente, hermanos? Porque hay espacios en los cuales la actividad que hay en la iglesia es muy emotiva y ayuda para dar un empujón, ayuda en ese instante y en ese momento para que la gente se pueda emocionar tantito y pueda pensar que entonces ya todo cambió, pero luego después de un tiempo otra vez las cosas sean iguales y requiera entonces algún otro empuje emocional a través de la reunión que va a tener el próximo domingo. Y entonces creemos, hermanos, de lo que se trata es de dar chochitos mágicos que nos hacen sentir mejor. Sí, en el momento, sí, en el instante, pero si tú no trabajas en tu vida espiritual, el chochito te va a durar solamente momentáneamente y temporalmente y tu condición será exactamente la misma y será igual. Hermanos, sin disciplina espiritual no puede haber avances en nuestra vida. Queremos estar bien, pero no oramos. Queremos estar bien, pero no estudiamos la palabra de Dios. Queremos estar bien, pero no ayunamos. Queremos estar bien, pero no tenemos comunión con nuestros hermanos. Queremos estar bien, pero ninguna de las cosas que Dios ha dicho que nosotros tenemos que hacer, las hacemos. Y luego discernimos mal y decimos, no, pues esta iglesia algo le falta porque yo me sigo sintiendo mal. Pues hermanos, quiero decirte que te vas a seguir sintiendo mal si no empiezas a hacer lo que tienes que hacer y disiernes cuál es verdaderamente el problema. Y el problema está acá en el interior. Está en el interior, hermanos. No está en los factores externos. La vida cristiana, hermanos, no puede depender de factores externos. La vida cristiana es una transformación y un cambio que se gesta desde el interior. Desde el interior, hermanos. Aquel que viene a Cristo y que reconoce a Cristo desde su interior, brotará una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Desde el interior, no desde el exterior. Nos hemos hecho entonces personas dependientes de lo exterior y no hemos querido resolver ni hemos discernido bien que el problema que nosotros tenemos está aquí en el corazón. Y eso ha dividido mucho, hermanos. Esa falta de discernimiento y de entendimiento al tomar decisiones y no poder
evaluar objetivamente las situaciones. Eso, hermanos, divide mucho y hace que nos convirtamos nosotros luego en divisores. Pero ahora, la tercera pregunta que yo hacía es, ¿cómo podemos identificar al divisor? ¿Cómo podemos darnos cuenta de quién es el divisor? Bueno, hermanos, un divisor es una persona que obviamente, como su nombre lo dice, causa división. Pero esto se debe identificar cuando se presta atención a patrones de comportamiento que fomentan la discordia y la desunión y que contradicen principios bíblicos de unidad y de amor. Estas personas regularmente suelen difundir información negativa. Esa es la primera característica de un divisor. Siempre está hablando de cosas negativas. No enfoca en lo positivo. Si hoy sale de la iglesia después de la reunión que hubo, de lo que va a hablar es de lo que no le gustó, de lo que no le pareció, de lo que cree que no estuvo bien. Una persona que es un potencial divisor regularmente está informando de manera negativa. Otra característica de un divisor es que siembra dudas, siembra incertidumbre. Algunas personas están convencidas de algunas cosas, pero esta persona hace que la gente empiece a dudar de lo que antes él o esta persona estaba convencida o estas personas estaban convencidas. Lo que hace es entonces, de alguna manera, hacer un trabajo para generar y promover duda. Pero también otra cosa que hace una persona potencial divisor es que promueve agendas personales en lugar de la misión de la iglesia. Hermanos, algo que usted debe de saber, y es que es bien fácil distinguir cuando hay una división. En todo lugar hay visiones. Todas instituciones tienen visiones. Esta iglesia tiene una visión, compartir el amor de Cristo con las familias, enseñándoles a permanecer en Cristo. Y dentro de la visión también tenemos algunos objetivos y también nos hemos formado alguna idea de cómo debemos de trabajar. Dijimos que el modelo de esta iglesia sería celular. Ahora, ¿cuándo podemos identificar que hay una división? Cuando las personas no trabajan por la visión y quieren establecer una visión propia. En lugar de decir, sí, tenemos que trabajar en células, dicen, no, eso de las células no funciona. Ya lo intentamos mucho y ya no vale la pena que sigamos esforzándonos en ese mismo sentido o en esa dirección. Bueno, hermanos, eso es división. Dos visiones. Ya no hay una, hay dos. Oye, a mí me gustaría que en lugar de que tuviéramos estudio bíblico con los jóvenes, ¿para qué tanto estudio bíblico? Mejor debiéramos de tener un mini cultito. Y debiéramos de tener alabanza, y debiéramos de tener adoración, y debiéramos de hacer tal o cual cosa así, pero no estamos organizados así. Hay una visión de cómo hacemos las cosas. Cuando alguien ya no está en esa visión, hay otra visión, dos visiones, división. Hermanos, es fácil identificar cuando alguien está dividiendo, y cuando alguien está dividiendo es cuando no se suma a lo que el cuerpo está haciendo, a lo que la iglesia está haciendo, hacia la dirección que la iglesia está tomando, hacia el camino que se está invitando, hacia la manera en la cual se está proponiendo que debemos de hacer las cosas. Y cuando la gente empieza a cuestionarlo y se empieza a apartar, entonces ya estamos hablando de que esa persona ya es un potencial divisor. O es un divisor, porque ya dividió, ya no sumó, ya no multiplicó, ya restó fuerza al grupo, ya no se unió a la visión, ya dijo, no, yo no voy, conmigo no cuenten, si no hacen los cambios, si no hacen lo que yo digo, o como yo lo percibo, o como yo lo pienso, entonces no cuenten conmigo. División. Hay otra visión. No te estás sumando, ni estás trabajando en la dirección que lo tienes que hacer.
Hermanos, las características de una persona que causa división es el desacuerdo, el buscar crear facciones, problemas, fricciones entre las personas, fomentando la discordia y la desunión. El difundir información negativa y falsas acusaciones para desacreditar a las otras personas. El desacreditar la conducta y el trabajo de otros, buscando ser el centro de atención y buscando validar sus propias ideas. El control y la manipulación, intimar a otros a que se alineen con su punto de vista, usando la manipulación y la intimidación. Hay personas que así trabajan, buscan a los otros y aunque los otros antes sí tenían la visión y trabajaban por la visión, como el otro ya no la tiene, entonces empieza a trabajar con el otro y le empieza a decir, no, eso no está bien. Y aunque tú estabas contento y campante antes participando de todo, ya no participas de nada, porque el otro te dijo que eso que se está haciendo no está bien. Porque ese malestar que tenía el otro, que no era el tuyo, se convirtió de pronto en tu malestar. Y ahora aquello que te gustaba ya no te gusta. Y aquello que hacías y lo hacías bien ya no lo haces. ¿Por qué? Porque el otro de alguna manera influyó para que tú dejes de hacer lo que estabas haciendo. Hermanos, una persona que genera división tiene también falta de perdón y amargura. Es natural, hermanos, que cuando no perdonas, pues no vas a estar bien con el otro. Y cuando no estás bien con el otro, vas a hablar mal del otro. Si aprendiéramos a pasar por alto la ofensa, si aprendiéramos a perdonar como Cristo nos dijo que Él nos perdonó y que nosotros debíamos de perdonar y que incluso debíamos de orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen y dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Cuando nosotros no queremos hacer eso, cuando queremos abrazar la amargura y la falta de perdón, entonces nosotros estamos generando división en el cuerpo de Cristo. Otra de las cosas que genera división y una característica de un divisor es que le falta humildad y tiene un alto orgullo. Son orgullosos y buscan ser el centro de atención, negándose a escuchar a otros o considerar el punto de vista de otros. Es lo que yo pienso, lo que yo creo y nada más. No puedo atender a ningún otro ni creer en el otro. Pero quizás en el pasaje que estamos considerando, que es Romanos 16, ahí en Romanos 16 podemos encontrar que hay dos cosas que resaltan en una persona divisora. Y dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves lisonjas y suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones ingenuos. Mire, hermano, a veces nosotros pensamos que el enemigo va a llegar de una manera muy franca y muy abierta. A veces nosotros creemos que las personas opositoras se van a levantar en armas y van a buscar la manera en la cual todos se den cuenta que él está en desacuerdo. Pero así no funcionan regularmente aquellas personas que dividen. Las personas que dividen lo hacen a través de palabras suaves. Las personas que dividen lo hacen a través de lisonjas. No lo hacen francamente o abiertamente. Un divisor no se va a presentar luego de que yo prediqué y va a decir, a ver, todo lo que dijo el pastor no es cierto. No le hagan caso, el pastor está bien mal. Y tenemos que nosotros buscar otro pastor porque este pastor no sirve y yo sería una buena propuesta. No vamos a encontrar un divisor así, hermanos. Porque al ser tan evidente la manera en la cual se está expresando y manifestando, nadie lo va a seguir. Nadie le va a creer. Nadie va a considerar que la persona es sincera. Nadie va a considerar que la persona realmente tiene cualidades para ser un líder. Pero hermanos, las personas que dividen lo hacen a través de palabras suaves. Regularmente las personas que dividen son personas que son muy hospitalarias. Así como Absalón,
que recibía a todos y les decía, ay, no, hombre, yo quisiera ayudarte. Sí, manito, la cosa está bien difícil, pero ya ves, con este rey que tenemos que está bien mal. Es dándole la razón a los otros, es dándole por su lado a los otros, es validando a los otros, es haciendo sentir bien a los otros, a través de lo cual la gente busca dividir. Pablo, hermanos, tenía un estilo completamente distinto. Y en primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 5, él decía, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Hermano, tenga cuidado con aquellas personas que solamente le dicen cosas buenas y cosas positivas a usted, con aquellas personas que solamente lo alaban y lo ensalzan y lo exaltan, porque muy seguramente esas personas son falsas. Son falsas. Y están buscando algo más de usted. La persona que verdaderamente lo ama es una persona que lo va a herir a través de sus palabras en algunas ocasiones. Y así lo dice Proverbios. Proverbios dice que hierro con hierro se aguza. La única forma en la cual nosotros podemos ser perfeccionados es a través de la fricción. Y hay ocasiones en las cuales las palabras que a lo mejor yo le diga a usted le van a parecer bastante dolorosas. Pero esas palabras que yo les diga no son palabras mías, son palabras de Dios. Y Dios quiere trabajar en su vida y en su corazón para limarlo, para transformarlo y para cambiarlo. Pero si usted escucha que alguien, en lugar de hablarle la verdad, le dice palabras lisonjeras, le está sobando el lomo y le está diciendo que está muy bien usted y que el otro es el que está mal, hermano, dude de la sinceridad de esa persona. Pero hermanos, ahora, ¿qué podemos hacer con aquellas personas que son así, que causan división? Esta es una pregunta muy importante, hermanos, porque a veces como cristianos no sabemos qué tratamiento darles a las personas. Miren lo que dice la Biblia. Volvemos al versículo 17 de Romanos 16. Dice, ahora bien, os exhorto, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Aquí por lo menos hay dos cosas que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Lo primero es que él señala que nos tenemos que fijar en las personas que causan división. Y eso es bien importante, fijarnos en las personas que causan división. La palabra fíjense es una palabra que viene del griego que es escopein. Y esta palabra sí significa señalar y evitar. De la palabra escopein sacamos las palabras castellanas o en español de telescopio o microscopio. Lo que el apóstol Pablo está diciendo que tenemos que hacer con aquellas personas que causan división es que las tenemos que ver minuciosamente. Tenemos que observarlas muy bien. Tenemos que observarlas con microscopio. Tenemos que darnos cuenta y tenemos que identificar a esas personas. A veces nosotros pensamos, porque no tenemos el contexto general de la Biblia, que si hacemos eso, entonces nosotros estamos juzgando. Y la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el mismo juicio que juzgáis, seréis juzgados. Pero se nos olvida que también Jesús dice, juzgad con justo juicio. Se nos olvida también que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, Jesús no nos llama a ser personas faltos de discernimiento. Sí, Jesús nos llama a amar. Jesús nos llama a perdonar. Jesús nos llama a restaurar. Jesús nos llama a ayudar y a restaurar a las personas. Pero nunca nos ha dicho Jesús que nos tenemos que sacar el cerebro de la cabeza
y no podemos analizar, ni pensar, ni ver algunas situaciones que son bastante evidentes por el fruto que nosotros observamos en las demás personas. Además, hay otra cosa que debemos de saber. Dios da dones para discernir espiritualmente a las demás personas. Y debiéramos de pedir a Dios que nos dé esa clase de discernimiento para darnos cuenta de cuando una persona es una persona que divide. Pero hay algo también interesante. Esta palabra de fijar tiene el sentido también de marcar. Es decir, cuando uno ya identifica al que es divisor, así como les decía con los delfines o con las aves, que los científicos las tienen que marcar para poderlas identificar, nosotros también las tenemos que marcar. Y a lo mejor usted dice, ay, eso es etiquetar, hermano, eso no está bien. No, hermano, tiene que discernir a las personas y tiene que tener precaución con las personas. Mire, hace algún tiempo, hace quizás un mes y medio, algunos muchachos festejando el cumpleaños de una niña, se les ocurrió mojar a la niña. Y agarraron botes y empezaron a perseguirla por toda la escuela y le estaban arrojando agua. Pero alguien de limpieza no tuvo cuidado de poner un bote en un lugar que era propio para que los muchachos pudieran llegar, y además al bote no lo etiquetó, no le puso nada. Resulta que ese bote estaba lleno de cloro. Y uno de los muchachos, para ya no tener que llenar su bote, vio un bote lleno y dijo, pues de aquí soy. Y agarró el bote y el bote se lo lanzó en la cara a la niña. Gracias a Dios la quemó, pero poquito, casi nada. Estábamos ahí todos asustados y qué bueno que no se le ocurrió al de limpieza haber dejado ácido. Porque imagínense si eso hubiera sucedido, en el problema que nosotros estaríamos, y en el problema que estaría de salud la niña, y en el problema que estaría el muchacho que le arrojó eso a la niña. Pero ¿saben por qué pasó eso? Porque alguien no etiquetó, porque alguien no marcó, porque alguien no dijo esto es cloro y es peligroso. Cualquier sustancia que sea peligrosa se tiene que etiquetar y se tiene que marcar, hermanos. Porque si no lo hacemos, nos puede generar un gran daño. Pero fíjese, no solamente debemos de fijarnos en esas personas y marcar a esas personas, sino también se nos dice que debemos de apartarnos de ellos. Dice el verso número 17, apártate de ellos. Hermanos, ¿a poco no es claro cuando una persona, dándole las características que hace un momento les señalé, es un divisor? ¿A poco no es claro identificar cuando una persona no está en una visión? Es bastante claro, es muy evidente. Pero ¿por qué la iglesia se sigue dividiendo? Porque la iglesia no sigue las instrucciones que aquí se dan. Primero, porque somos muy ingenuos. Porque precisamente estas personas engañan a los ingenuos. Y somos muy ingenuos. Segundo, además de ser ingenuos, somos muy desobedientes, porque aún cuando ya está etiquetado el que es divisor, seguimos juntándonos con el divisor. Seguimos conviviendo con el divisor. Seguimos amistándonos con el divisor. Y la pregunta es, ¿no nos va a contaminar el divisor? O a lo mejor el divisor va a tener muy buena ética. Mi amistad contigo es independiente de mi enemistad con X. No, hermanos, así no suceden las cosas. Cuando alguien trae algo contra alguien, lo va a señalar y lo va a decir. Y va a aprovechar la oportunidad. Y hermanos, esto ha sucedido en esta iglesia y en muchas más. En muchos grupos sucede exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no obedecemos. Porque no obedecemos. Y por eso se van haciendo estas facciones. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo,
yo soy de la metodista, yo soy bautista, yo soy de aquí, yo soy de allá. ¿Quién murió por usted? Cristo. Pero vamos haciendo partidos. Y como yo soy de este partido, lo que haga el otro, aun cuando esté bien hecho, no se lo voy a reconocer, está mal hecho, porque es del otro partido. Así funcionan los partidos. A veces la gente está cegada. No somos objetivos y no nos damos cuenta, hermanos, de que si seguimos relacionados con algunas personas, estas personas nos van a infectar y nos van a dañar. Y van a hacer que entonces la división sea mayor. Así es que dos cosas. Primero, observe, etiquete o marque y luego apártese. 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 Tiene que apartarse. Fíjense, hermanos, yo quiero compartirles, hace algunos años nos pasó que había alguna persona que estaba trayendo división. Y algo que creo que hice, pero luego me equivoqué, me faltó hacer una cosa que luego viene aquí, es que aunque identifiqué al divisor, supe quién era el divisor y lo aparté en el sentido de que no permití que pudiera participar de algunas cosas. Mi problema aquí es que no seguí la última cosa que debía de hacer. Y eso generó un problema mayúsculo en esta iglesia, del cual todavía nos estamos recuperando. ¿Qué me faltó? Me faltó amonestarle públicamente. Eso me faltó. Lo amonesté en privado. Le dije lo que iba a suceder con él a causa de lo que estaba haciendo, pero no lo hice en público. Así es que los demás no estaban prevenidos de lo que esta persona estaba haciendo o de lo que esta persona podía hacer. Porque yo en mi pensamiento cristiano, yo decía, yo no puedo hablar mal de una persona. No puedo hablar mal de una persona. Entonces me callé y dije, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya hablé con la persona, yo ya le amonesté, ya la amonesté y ya la aparté. Que por cierto en esta ocasión no nos fue nada bien con la respuesta que tuvimos y particularmente a mi esposa. Porque le habló muy mal a mi esposa, maltrató a mi esposa. Pero nunca lo hicimos público. Algunos fueron testigos y estuvieron allí, pero nunca lo hicimos público. Y esto me lamento mucho no haberlo hecho. Porque algo que dice también la Biblia en Tito capítulo 3, versículo 10 y 11, es otra cosa que tenemos que hacer con aquellos que generan división. Mire lo que dice Tito 3, 10 y 11. Al hombre que cause disensiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Fíjense lo que está diciendo. Al hombre que cause disensiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y luego dice el 11, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado para su propio juicio. Hermanos, un divisor, no podemos nosotros tener consideración con él. Un divisor, una vez que es identificado, tiene que ser de alguna manera amonestado y tiene que ser amonestado en el sentido en el cual Jesús también nos enseña que debemos de amonestar. Primero en privado, pero luego en público. Y si en público no acata lo que le estás diciendo, entonces tenle por gentil, por publicano, tenle por persona que debes de desechar, tenle por persona que se ha pervertido, tenle por persona que está condenada a su propio juicio. Pero en la iglesia a veces nos da miedo hacer esto. Y decimos, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a exponer a una persona y voy a hablar de una persona? Qué falta de amor de mi parte. Todos nos podemos equivocar, todos podemos cometer errores. Sí, nada más que ahora me lamento que en el momento en que debí de haber hecho eso no lo hice.
porque eso, hermanos, tuvo efectos, porque también otros no obedecieron. Porque cuando ya era evidente que la persona estaba en una posición encontrada, hubo gente que siguieron reuniéndose y amistándose y conviviendo con esa persona en lugar de apartarse de ella. Y esto fue como una cadenita que fue infectando a uno y luego a otro y luego a otro y luego a otro. Y hermanos, han pasado años y sigue la infección. Porque no hicimos lo que teníamos que hacer con el divisor. Esta es palabra de Dios, hermanos. Y debiéramos de seguir lo que Dios nos dice, porque evitaríamos muchas cosas que hemos tenido que vivir y que han sido muy dolorosas. Muy dolorosas han sido. Muy dolorosas para muchas familias que están aquí. Y hay cosas de las cuales incluso algunos todavía no nos reponemos. Pero tuvo que ver con el hecho de que no le dimos el tratamiento que debíamos de dar a algo que evidentemente era una división. Hemos aprendido a través de una mala experiencia. Hubiéramos aprendido a través de lo que nos dice la Escritura. Hubiéramos aprendido a través de lo que Jesús nos enseña. Y entonces las cosas serían quizás muy diferentes. Y esto es algo, hermanos, de los que yo creo que de los que quedamos, debiéramos de arrepentir. Porque no solamente me faltó sabiduría a mí, nos faltó sabiduría a todos. Porque no solamente me equivoqué yo, nos equivocamos todos. Porque no supimos poner un alto a las cosas y llamarles a las cosas como eran. No supimos. No lo hicimos. Y hoy todavía sufrimos las consecuencias. Así es que hoy, hermanos, yo quiero invitarles a que oremos y que le pidamos a Dios perdón. Pero no solamente quiero que hagamos esto, yo quiero invitarles a los demás que a lo mejor no saben ni de qué estoy hablando. Pero que sí saben que Dios nos está amonestando para que cuidemos que esto no se vuelva a repetir o no vuelva a suceder. Para que no nos convirtamos, algunos de los que ahora han llegado aquí y están aquí, en otro posible divisor. Que Dios nos libre de querer anteponer nuestros intereses, de querer anteponer nuestros sueños, de querer anteponer nuestras intenciones por encima del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que mantenerse unido. Y tenemos que entonces procurar y ser solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Les invito a que nos pongamos de pie para que podamos orar.